Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Pues otra vez gustoso y contento, extasiado, feliz de estar con ustedes compartiendo este audio en donde, bueno, como lo he estado haciendo en audios pasados, respondiendo preguntas que han formulado, no nada más en este miércoles, en otros miércoles también, y por supuesto, pues un poco más allá de contestar a las preguntas para pues poder saber, ¿no? Cómo van, cómo lo percibimos nosotros, cómo nosotros estamos también en nuestra práctica individual y obviamente pues entender cómo opera este maravilloso mundo cuántico universal, este maravilloso mundo de la introspección, ¿no? De la invisibilidad que de una u otra forma pues va a detonar, va a desatar tantísimas cosas para cada uno de nosotros. Así es que empezaré hablando de las preguntas, bueno, compartiendo las preguntas que han formulado tanto en este chat como en el otro, porque recuerden que hay dos chats, y obviamente pues algunas preguntas que han surgido en las semanas pasadas. Así es que vamos con la primera pregunta. Recuerden que las preguntas no van en orden, simplemente fui tomando nota conforme fueron entrando. Y bueno, vamos con la primera. Dice, ¿es normal que mi cuerpo se sienta raro al hacer la crilla en la mañana o en la tarde? Es decir, la persona que escribía esto decía que se le hacía más fácil de repente hacer la crilla en la mañana, se conectaba, pero cuando tenía que hacerla en la tarde se sentía diferente, no se sentía el mismo efecto, se sentía más pesada, en fin. Bueno, todo tiene que ver, por supuesto, en la frecuencia en la que estemos. Y no me refiero a frecuencia forzosamente al estado de humor o al estado de ánimo, que por supuesto es una parte importantísima, pero cómo nosotros estamos acostumbrando a este cuerpo físico. Recuerda que la conciencia, ¿no? Tu conciencia, cuando ya estás deseando llevar una experiencia de 120 días, o en este caso, por ejemplo, una cuarentena, la conciencia está comandando la experiencia del cuerpo físico. Antes, quizá de entrar a una sesión de estas, a un curso como estos, el cuerpo era el que imperaba, ¿no? El cuerpo el que le decía. Si el cuerpo tenía flojera, pues el cuerpo no hacía nada. Si el cuerpo tenía ganas de comer, pues el cuerpo ordenaba que quería comida, ¿no? Si el cuerpo sentía ganas de dormir, pues dormías y demás, ¿no? Pero ahora con esto que hacemos de tratar de recablear nuestro sistema neurológico, lo que permitimos es que la conciencia sea la que esté llevando los hilos. Entonces, de repente el cuerpo, de haberlo acostumbrado a un ritmo, a un horario en particular, pues ahora lo mandamos a otro horario, ¿no? A hacer lo mismo y pues como que no le va a parecer al cuerpo, pero mira, al final no es el problema la crilla que ahora la hagas, cuando ya vas trabajando constantemente, ¿no? O sea, el cuerpo de una u otra forma va a ceder a lo que la mente y la emoción al momento estén dictando. La conciencia va a estar observando. Entonces, si por ejemplo la persona que escribió diciendo esto, que se le hace más pesada en la tarde, si quisiera, digamos, tener maestría o dominar o evitar estas sensaciones de que es más pesado a tal hora, yo le aconsejaría, pues ahora estar en la tarde. Domina esa parte, trasciende esa parte mental, trasciende esa parte física y hazla en la tarde. Y verás que entonces para el cuerpo, una vez que se ha sometido el cuerpo a esto, que se ha disciplinado al cuerpo a esto, que se ha dominado al cuerpo en esto, pues ya para el cuerpo, cuando haga su clase en el horario que sea, le va a dar igual a qué hora sea la clase, ¿no? Por supuesto, digamos, como lo decía ahorita, ¿no? Va a influenciar mucho el campo electromagnético, la frecuencia. Por supuesto, sí tiene que ver el que estemos en la clase temprano en la mañana, donde pues es más silencio, es más quietud, digamos, todo ese ruido que puede haber en las tardes, ¿no? Pero cuando trascendemos esto, o sea, cuando trascendemos materia, ¿no? Cuando trascendemos mente, cuando trascendemos emoción, da igual a qué hora hagas tu clase, da igual, o sea, tú sabes que estás trabajando en ti, sabes que estás sobreponiéndote y que la intención principal en yoga es el dominio de la mente, el dominio del cuerpo y el dominio de la emoción para poder sentir esa unión con la totalidad, ¿no? Qué emocionante y qué interesante es esto. Así es que yo te invito entonces como consejo a quien preguntó esto, que la hagas en la tarde, que trasciendas esto. Si te cuesta más trabajo y sientes más pereza y se te hace más difícil, hazla en la tarde. Te invito a que vayas a esas partes que te hacen simbrar, te hacen dudar, te hacen retroceder, te hacen sentir miedos, inseguridades. Ve ahí, ve ahí. Yo te aconsejo mucho esto porque ahí vas a entender muchísimo de ti. Siguiente pregunta. No sé cómo saber si lo que estoy haciendo está bien al intentar estar en presencia y de repente mi mente se va a otro lado. Bueno, cuando dices no sé cómo saber si lo que estoy haciendo está bien de acuerdo a quién. Está bien de acuerdo a ti, está bien de acuerdo a los instructores, está bien de acuerdo a quién. Entonces la respuesta es, no está bien de acuerdo a nadie, ni siquiera de acuerdo a ti, le habla a tu intelecto, ¿no? O sea, lo que estás experimentando, obviamente, es darte cuenta de la naturaleza de tu existencia.
en este caso psicológica. Te estás dando cuenta, te estás observando que en efecto hay ciertos momentos en los que tu mente puede estar más en paz y hay ciertos momentos en los que tu mente puede estar más agitada, más activa. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, es meramente saber a través de esa observación a dónde quieres llegar. ¿Qué quieres obtener con todo esto? Si te quieres quedar nada más en la observación o si quieres empezar a profundizar en esa observación para tomar acción, para evitar esta confusión psicológica o mental. Y no confusión, porque recuerden que he dicho muchas veces que el intelecto, ¿no? Su forma natural, su esencia es estar pues creando y creando y creando y creando pensamientos. Es una máquina cuya función natural ha sido creada para eso, ¿no? Se trata de callar una mente, se trata de observarla. Entonces, yo lo que diría es que no está ni bien ni mal, pero si deseas es profundizar en tu experiencia, yo te aconsejo, obviamente, pues los ejercicios que son, digamos, para mí bases, son ejercicios elementales, que he hablado tantísimo de esto, que se practican no nada más ahí cuando estamos en yoga, no nada más ahí 1 o 2 veces al día, se practican en cada momento, mientras me estás escuchando, mientras estás hablando, mientras estás manejando, mientras estás haciendo fila para algún lugar, mientras estés haciendo lo que estés haciendo, siempre la atención en la respiración y una atención en meditación son las puertas que abren al campo multidimensional de la quietud. No es en la palabra en la que se enseña, es en el silencio. Entonces, cuando estamos en los procesos de concentración, en este caso puntos de concentración en la respiración o en la meditación, en cada momento de tu vida, va a ser mucho más fácil poder entender por qué y para qué es que esa, digamos, esa quietud o ese ruido psicológico están dejándote mensajes en particular, te están haciendo ver algo en particular que no tiene nada de bueno ni de malo, ¿no? O sea, observas algo con tus ojos físicos al exterior, te das cuenta que a lo mejor pues no está bien armado tal objeto o no está funcionando bien, entonces después de observar qué haces, mira, ahora voy a tomar acción, voy a comprar unas herramientas, voy a organizar esto, voy a apretar más la tuerca, en fin, ¿no? Entonces tomas acción. Y es exactamente lo mismo, si ves que tu mente está brincando de un lado a otro, de un lado a otro, pues entonces tienes que basarte en estas herramientas, en las herramientas de introspección a través de los puntos de observación, que son estas dos elementales, pero que llevan su tiempo dominar. Así es que no pasa nada si de repente la mente brinca o de repente estás en paz, estás en tu proceso de observación, lo cual es hermoso. Siguiente. Esto es un comentario que hicieron y me pareció maravilloso. Dice así este comentario, que no es pregunta, pero dice así. Este tiempo, hablaba del tiempo de la pandemia, en donde coincidimos, por ejemplo, en esta práctica 120 días. Este tiempo lo veo como un doctorado intensivo recargado en comprender una de las grandes verdades del universo, la impermanencia. Y bueno, no tengo cómo desmatricularme o renunciar a eso, así que intentando descubrir cómo fluyo. Ese fue el comentario tan maravilloso y con altísima verdad que, bueno, cuando lo oí me identifiqué muchísimo, porque esto creo que es una de las frases que seguramente si has tomado clases conmigo o has escuchado algún taller o podcast que tengo en el canal, he dicho mucho esta frase en donde nada es para siempre. Y en efecto, nada es para siempre. Esto es tan importante saberlo en todos los momentos de tu vida. Siempre la ley de la impermanencia está tanto en el gozo como en la agonía, como en la salud, como en la enfermedad, como en el placer, como en el disgusto. Siempre la impermanencia está ahí. Es, digamos, una cualidad existente, ¿no? En el área, bueno, no en el área, pero en esta existencia que estamos teniendo terrenal, es algo muy peculiar poderlo vivir así y poderlo entender, que todo lo que estés pasando siempre tiene ese grado de impermanencia, siempre va a haber un principio y siempre va a haber un final. En esa impermanencia, lo que estoy queriendo decir meramente en la práctica yoica es que así como puedes estar en una postura, saber que estás de repente causando un poco de conflicto, saber que va a terminar, saber que si estás pasando un momento agradable, va a terminar también, saber que mientras estés teniendo cualquier experiencia en tu vida, va a terminar también. Esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque dejamos que nuestra psique se agobie o, en caso opuesto, o sea, si seguimos atendiendo la ley de la impermanencia, se relaje, ¿no? Entonces, esta ley de la impermanencia
nos enseña tanto de nosotros como saber qué tan efímero puede ser cada momento que estamos viviendo y qué color o colores le estoy dando a la existencia presente que estoy viviendo, ¿no? Esto lo hemos dicho tantas veces para poder entender, para poder saber qué es lo que pudiese esperarnos en un supuesto futuro, pues hay que entender la existencia en el momento presente, lo que estoy generando en el momento presente, saber que lo que estoy generando en el momento presente no forzosamente va a materializar o a materializarse todo lo que yo deseo, pero sí me va a traer una enseñanza que antes no conocía, que esa enseñanza es la observación, la plena conciencia, ¿no? Donde la conciencia se da cuenta de la impermanencia, no el intelecto. Entonces, cuando llegas a esa observación, cuando llegas a ese centro, a ese pilar de saber que estás en el equilibrio, en el justo medio, sabrás que entonces todo lo que está pasando y todo lo que está fluyendo es impermanente y que en otras palabras sería que es una ilusión, ¿no? O sea, estás viviendo una experiencia que te está dejando un paquete de información y eso es todo, información que podrás aplicar o no en cada momento de tu existencia. Así es que bueno, me gustó esta frase que compartió una hermanita y obviamente pues ahí te la dejo también como reflexión. Siguiente, esto fue una propuesta más bien que hicieron también, una propuesta que hicieron en el chat y es una propuesta para el día, por decir un día, porque así lo pusieron, 15 de agosto, pero esto puede ser cualquier día, ¿no? Para poder intencionar la práctica diaria, es decir, nuestra práctica de Kundalini Yoga, para enviar luz, paz, amor, sanación divina a todo el mundo. Me parece algo maravilloso porque de una u otra forma todos estamos formando una red, ¿no? Así como tenemos red neurológica, estamos formando también red de campos de acción, de campos de luz, de campos de conciencia en diferentes partes del mundo a través de todos los que estamos haciendo de una otra forma ese trabajo interno. Entonces me parece perfecto porque creo fervientemente que cuando se unifican los campos electromagnéticos suceden los milagros, que para algunos serían milagros y para otros serían exactamente las cosas tal y como tenían que suceder, ¿no? Yo creo fervientemente que si todos llegamos a unificar en esta experiencia, a crear esta unión, comunión en una sola práctica en diferentes partes del mundo, sin importar exactamente la misma hora, pero que se esté haciendo, va a crear un impacto, como ya hemos tenido varios impactos a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo ahora que estamos atravesando estas oleadas, estamos viendo estas oleadas energéticas que están llegando ya a nuestra bella y hermosa Pachamama, ¿no? Es muy interesante cómo en la medida que vas trabajando más en ti, ¿no? Por como decía una de las hermanitas en los comentarios, vas generando esa radianza en ti, pues obviamente vas percibiendo muchas cosas, vas sintiendo muchas cosas que están moviéndose por ahí en el campo invisible, ¿no? En el campo cuántico. Así es que, bueno, por supuesto yo me uniría, si se llegara a hacer esta petición, me uniría en mi práctica para poder obviamente aportar mi campo electromagnético al campo electromagnético de todos ustedes para poder enviar estos mensajes tan maravillosos. Esta pregunta también, bueno, esto ya es pregunta, lo traigo un comentario, decía, no logro conectar con la meditación, ¿qué puedo hacer? Bueno, no tienes que conectar con la meditación, o sea, no es un compromiso ni es una obligación conectar, ¿no? O sea, si con algo no conectas, pues no conectas. Entonces, si no conectas, no se trata de forzar y decir, no, es que tengo que conectar y tengo que estar ahí. Si no es esta meditación la que estás haciendo, que te está invitando a la conexión, si no es esa meditación, yo te invito a que uses otra meditación, algo que entonces sí te haga conectar. Recuerda que no es para todos lo mismo, ni es para todos lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Puede ser que a lo mejor hoy no me conecto a la meditación y pues no pasa nada tampoco, ¿no? Voy a hacer algo que me conecte. Al final quiero sentirme en esa paz, en esa tranquilidad, en esa comunión, ¿cierto? Entonces, si lo que te está pasando constantemente, que no conectas con esta meditación que estamos haciendo en la cuarentena, pasa nada, escoge otra meditación. Lo importante es que te encuentres en ese punto neutro, que no batalles. Recuerden que he dicho muchas veces en la práctica yógica, mientras más batalles en tu práctica yógica, mientras más estés forzándote, mientras más estés estirando y te está doliendo, mientras más está ese agobio psicológico del por qué estoy haciendo esto, pero es que esto no tiene sentido, pero por qué tanto tiempo, pero por qué no paran ya la clase, o sea, mientras más estás batallando, yo te invito a que relajes, relaja, descansa, si es necesario descansar ese día, hazlo, pero cuando vuelvas a la práctica, hazlo en esa paz y en esa calma. Recuerda que precisamente la clase o las clases que vas a hacer te van
van a sacar de tu zona de confort. Muchas clases te van a mover tantísimas cosas. Entonces, eso es lo importante, que nos damos cuenta que hay una voz interna o una experiencia interna o un flujo energético interno que nos va a mover muchas cosas que necesitamos atender nosotros mismos. Entonces, velo como tu voz maestra. Velo como tu voz maestra, o siéntelo o escúchalo como aquella parte invisible, intangible de ti que está diciéndote, mira, aquí te voy a causar este impacto, esta sensación para ver cómo reaccionas psicológicamente o físicamente o emocionalmente o a través de tu maestría en esa paz que vas generando, ¿no? Entonces yo te invito a que no batalles en tu práctica. No deberíamos de batallar en ninguna forma en la vida diaria, ¿no? Todo debería ser centrado desde el punto de conciencia, desde el centro del amor hacia el exterior, desde el centro hacia el exterior. Entonces, si te está costando mucho trabajo, cambia la meditación. Busca una meditación que se acople contigo, con la que resuenes y disfrútala y gózala, entrégala, llénate de amor y desde ahí continúa el camino, no desde la batalla y no desde la lucha. Bien, siguiente pregunta que dice, ¿la energía Kundalini es mala? He escuchado que Kundalini Yoga es malo. Y bueno, aunque compartí este video en uno de los grupos en WhatsApp, también obviamente lo que o lo que voy a exponer ahorita es pues otro punto de vista u otro parafraseo de lo que he venido compartiendo tantísimas veces en cuanto a si es bueno o es malo, ¿no? Yo lo que pregunto ahora, ¿no? Después de tantas veces que me han formulado este cuestionamiento ¿es bueno o es malo de acuerdo a quién? Y la gran mayoría de las veces, aquel que dice que es bueno o es malo, bueno, más malo que bueno, nunca ha practicado Kundalini Yoga. O sea, nunca ha hecho una práctica yógica, ya no hablemos de Kundalini yógica, pero se ha basado en lo que le han dicho, ¿no? En este adoctrinamiento psicológico que no nada más ha sido impuesto a través de religiones, pero lo he comentado también en el video que tengo en el canal, adoctrinamiento a través de los sistemas políticos, educativos, familiares, sociales, amistades y toda la suma de experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando alguien o algo desea formar, digamos, un grupo sectario y quiero que estas personas que van a estar en estos grupos piensen y hagan lo que yo les digo, entonces estamos hablando, por supuesto, de un control, ¿no? De una forma de tener a cierto grupo de personas bajo una ideología para cumplir ciertos propósitos. Es decir, no se está en la universalidad, ¿no? Sino se está obviamente en el control, en el espacio interno de cada persona a través de lo que se le dice que tiene que pensar y se le dice que tiene que hacer, y cuando se sale de esas formas de creencia o de esas acciones, entonces digamos que podría decirse que está generando algo grave para la humanidad. Pero mira, cuando trasciendes la mente, cuando trasciendes el cuerpo, cuando estás inmerso en tu meditación, cuando estás inmerso en ese silencio, en ese espacio en donde estás tú y nadie más, tú y tu existencia, te vas a dar cuenta que no hay nada más importante que encontrarte en esa paz, que encontrarte en ese gozo, o que encontrarte en ese cobijo de amor, o que te caigan esos 20 o esas verdades supremas en ti. No tienes que hacer yoga para sentirte así. De hecho, conozco muchos hermanitos, hermanitas que están en religiones y están, podría decir, casi iluminados, entre comillas, iluminados, porque viven una paz increíble. Entonces yo lo que pienso es que cuando te elevas, te vas por encima de lo que es la mente y la emoción y estás viviendo tu experiencia. Llámale que estés haciendo yoga, llámale que estés sentado en medio del desierto, llámale que estás haciendo zumba, llámale lo que estés haciendo, que estés encontrando esa parte interesante en ti, ese silencio en donde te sabes todo y te sabes en ese potencial. Ahí no hay poder supremo ni humano, ni social, ni sistema, ni nada que pueda atravesar o romper esa barrera de la introspección, esa barrera de la comunión, para saberte que en ti está todo y que no necesitas guías, no necesitas que te digan qué pensar, no necesitas que te digan qué hacer, no necesitas que te digan qué sentir. Tú sabes, tu alma sabe todo, tu alma siempre ha estado en todo, ha vivido todo. Pero de repente para el ego y para el intelecto hay mucho cortocircuito, y solamente la experiencia, como lo decía justamente con los videos que acabo de subir, solamente tu experiencia va a poder delimitar la auténtica realidad de tu ser. ¿Qué es la experiencia? Exacto, que te des la oportunidad de vivir, de correr
de caminar algo que te va a dejar eso, una experiencia tal que te va a llevar a una verdad. ¿Qué verdad? Tu verdad, la verdad de tu experiencia, no la verdad de otras personas. Yo llevo años compartiendo Kundalini Yoga, jamás he visto algo fuera de lugar, loco, alguien enfermo, alguien poseído, alguien que se haya vuelto loco, jamás he visto nada de esto. Más sí, cuando de repente veo a personas que jamás hacen trabajo en sí mismas, que se intoxican constantemente o que están en una enfermedad o en una contaminación psicológica, en problemas emocionales, que están totalmente medicados. He visto del otro lado, digamos más mundano, cosas muy parecidas a lo que podría ser o ir en contra de un sistema, ¿no? De una creencia. Yo considero que en la práctica Kundalini Yoga, el hecho de aprender a respirar, el hecho de aprender a poder mover el cuerpo, el hecho de poder aprender a trabajar con nuestra propia energía, es un alimento no nada más para el cuerpo, pero es un alimento y un despertar para tu alma, para ese estado de conciencia, para darte cuenta lo bien que se puede sentir dedicarle o invertirle a tu ser y a tu cuerpo físico tiempo, o lo mal que puede hacerte sentir no trabajar en ti, ni psicológica, ni emocional, ni física, ni espiritualmente, ¿no? Esto obviamente nos lleva a reflexionar tantísimas cosas acerca de nuestra existencia. Realmente todo lo material para las personas que, por ejemplo, les cuesta trabajo adentrarse en los campos de introspección, realmente vale la pena todo ese desgaste físico, psicológico, emocional para obtener ese reconocimiento o esa recompensa material. Realmente vale la vida la pena para poder tener ese gozo material. O sea, no hay nada más allá de lo material, no hay nada más allá de aquello que me puedan decir que tengo que consumir, que tengo que tomar, que tengo que vestirme, que tengo que pensar, que tengo que hablar, que tengo que decir. No hay algo más allá de todo eso. Y eso que pueda haber más allá solamente te lo va a dar la práctica interna. No puedo yo, ni creo yo que haya alguien que exactamente te describa perfectamente lo que vas a vivir, porque cada experiencia es muy personal. Pero creo yo que en el momento que te das esa libertad de vivir, esa libertad de experimentar, entonces estás hablando desde el ser. Yo no me imagino a un Dios, si hablamos de Dios, ¿no? No me imagino un Dios sectario. No me imagino a un Dios que de repente pues dice, bueno, es que este Dios pues sí, mira, es católico. Dios es católico, ¿no? No me imagino, porque imagínate que hay un ateo y hablamos de un Dios y que el Dios sea católico, pues entonces todos los que no somos católicos ya no entramos dentro del cobijo o el amor o la comprensión de Dios. No, afortunadamente hablamos de una conciencia, hablamos de una fuente de información, de un estado vibracional, hablamos de una frecuencia máxima que no involucra egos, no involucra intelectos, es meramente conciencia. Y todos conectamos esa conciencia. Y esta yoga es llamada el yoga Kundalini, el yoga de la conciencia, la madre de las yogas. Entonces estamos quitándonos estos disfraces que nos hemos puesto, esas etiquetas que nos hemos nombrado, ¿no? Para poder encontrarnos en nuestra esencia, conciencia, en ese accionar desde ese amor que ahora estamos sintiendo por nosotros mismos. Entonces, en este camino que vamos recorriendo, si practicar Kundalini Yoga o no es malo, es un condicionamiento mental. Jamás he visto también, ni he escuchado de maestros que tienen casi toda su vida enseñando yoga, que algo malo haya pasado con una persona o que haya quedado en un estado inservible. Jamás he escuchado esto. Entonces pienso yo que así como habrá gente que diga que es algo bueno y es malo, esto es parte de la dualidad que estamos o se experimenta en esa tercera dimensión. A una persona que pudiera decirme, pues es que el judaísmo es lo mejor, siempre habrá otra persona que diga que el judaísmo no es lo mejor. Entonces, cuando nos elevamos por encima de la dualidad, y cuando dejamos de decir si es bueno o es malo, te va a afectar, te vas a volver loco, te va a iluminar, si nos elevamos por todo esto y nos vamos a la más alta verdad, que es nuestro propio silencio, nuestra propia existencia, a través de la propia observación, sabremos que todo esto es un juego de niños, ¿no? Todo esto cuando te elevas por encima de la maqueta por donde has estado, te vas a sonreír y vas a decir, wow, ¿en qué drama estaba yo cayendo, ¿no? ¿Qué tan vulnerable pude haber sido? O fui en esa situación, o en esta, o en aquella, ¿no? Y entonces ya todo lo observas desde el amor, desde la compasión. Entonces todo lo que pases, todo lo que vivas, todo lo que hagas, siempre recuérdalo, es una experiencia y te deja información y nada es para siempre. Esa fue mi respuesta ante si Kundalini Yoga es malo o no. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia en hacer los movimientos con pie flexionado o en punta?
Claro, por supuesto, cuando hablamos de un ejercicio o una postura en donde estamos con el pie flexionado, estirado completamente, pues obviamente si es un ejercicio que implica subir y bajar la parte superior del cuerpo, pues vamos a trabajar más los músculos, los vamos a estirar más los músculos, se va a adquirir más flexibilidad, claro, siempre contemplando que un cuerpo debe estar hidratado, ¿ah? Entonces se va a alcanzar más flexibilidad y obviamente pues va a ser más beneficio, sobre todo en la parte de combatir, corroborar o trabajar, como le quieras llamar, toda esa dureza que se ha formado producto del estrés y tensiones que se van reflejando en los músculos. Entonces hay una gran diferencia entre estirar así a dejar el pie flexionado, ¿no? Cuando dejamos, perdón, el pie doblado, ¿no? O la rodilla doblada, por supuesto, eso es un trabajo, pero no se alcanza el máximo beneficio, salvo que la anatomía o fisiología de determinada persona sí necesite tener las rodillas dobladas, ¿no? Ahí sí puedo entender que, claro, como todo es personal, hay pies que sí podrían estirarse completamente porque a veces el dolor es lo que uno dice, no me va a dejar continuar, pero hay dolores que hay que distinguir dolores entre aquello que sí me hace daño, me está lastimando, y aquello que duele así porque ay, no he estado estirando y siento ese dolorcito, ¿no? Hay que distinguir cuál es el dolor que está pasando, pero sí hay diferencia en cuanto a pies doblados o pies estirados, por supuesto, sí. Siguiente pregunta. ¿Por qué utilizamos el instrumento llamado gong en la meditación? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hoy en estos tiempos, a diferencia, digamos, de los años 50, 60, quizá 70 todavía, no teníamos la oportunidad ni la tecnología de poder ver, de poder vivir o experimentar lo que ahora pues ya está en este presente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nos podemos dar cuenta hoy a través de la tecnología del impacto que hacen los diferentes sonidos a los que estamos expuestos, de la música a la que estamos expuestos, ¿no? A través, por ejemplo, de algo llamado simática, podemos ver cómo se comporta el sonido, podemos ver las figuras que se forman cuando estamos expuestos o estamos poniendo determinada estructura a un determinado ritmo, a una determinada frecuencia, podemos ver cómo se va formando esa geometría a través de diferentes frecuencias. Entonces, el gong es un instrumento que, de acuerdo, porque he escuchado, pues obviamente muchos comentarios, ¿no? Pero digamos que los más universales, se dice que los antiguos yogis, al entrar en esa profunda introspección, en ese profundo autoconocimiento, pudieron entender, pudieron vivir, pudieron experimentar cómo era el sonido del universo, cómo era el sonido del universo en acción, del universo en creación. Entonces, al estar en esos profundos momentos de introspección, de meditación, se dieron cuenta que ese era el sonido y se dieron a la tarea después de crear un instrumento. No me refiero forzosamente a los yogis, pero bueno, con el paso del tiempo de voz en voz con estas enseñanzas, se dieron el tiempo de poder crear un instrumento que pudiese reproducir o acercarse lo más posible a ese sonido que los yogis habían descubierto que era el sonido del universo, el sonido de la creación. Entonces el gong es un instrumento para eso, para poder obviamente como resonar con esos sonidos universales y poder sentir la experiencia de unificación con el absoluto. Justamente tocamos el gong después, digo, durante el savasana, digo, después de la clase, porque ahí cuando ya hemos trabajado, cuando nuestro campo áurico está expandido y nuestro cuerpo físico está en total relajación, podemos fundirnos con la experiencia vibracional del universo. Ahora, esto si pudiésemos ver nuestros cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo a través de microscopios o cámaras infrarrojas, lo que sea, mientras estamos en esa relajación, ¿no? Y en ese campo electromagnético expandido, vamos a darnos cuenta que a vernos en las formas que se están formando mientras el gong está tocando, hay mucha armonía. Hay figuras hermosas, figuras geométricas hermosas, ¿no? Hay un orden que se va creando y ese orden va impactando desde la partícula subatómica a las células, a los órganos, a los músculos y así sucesivamente. Entonces es un masaje sonoro y esto es algo que yo también llamo medicina musical, en donde se exponen diferentes frecuencias en nuestros cuerpos y obviamente en el cerebro para crear diferentes estados de conciencia, ¿no? Estados de relajación, estados de introspección, para poner al cuerpo activo, en fin, cada
cada frecuencia va a generar diferentes aspectos en nosotros, pero particularmente nosotros utilizamos el gong precisamente para eso, para poder conectar con el sonido del universo, para poder crear esa armonía a través de la vibración en nuestros cuerpos físicos, emocionales y psicológicos. Por eso es que tocamos el gong. Así es que bueno, hermanito, hermanita, estas son las preguntas que han formulado, varias de ellas pues estuvieron repitiendo, pero si tú tuvieras alguna otra pregunta en particular, puedes enviármela a correo electrónico o bien puedes dejármela en WhatsApp y yo con gusto estaré pues respondiendo todas las preguntas que te vayan surgiendo. Así es que sin más, me despido deseando que tengas un feliz y amado presente. Satnam.